El estudio de las soluciones numéricas a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es tremendamente amplio y se necesitarían varios semestres para empezar a hacerle justicia. Lo que vamos a hacer acá es un estudio necesariamente acotado, pero a la vez ojalá que útil, porque cubre varias de las ecuaciones típicas, como por ejemplo la ecuación de difusión o la ecuación de onda, y a la vez cubre varias estrategias distintas que se pueden usar para resolver ecuaciones diferenciales. La familia de ecuaciones en la cual nos vamos a abocar se puede resumir en esta ecuación que ven acá, escrita en una más una dimensión, donde acá se hace la diferencia entre una y la otra dimensión para distinguir el tiempo de la posición, básicamente la dimensión espacial, pero eso es artificial, en realidad no es necesario y podrían ser simplemente dos dimensiones, solo que generalmente se habla de una más una dimensión cuando se separa el tiempo de las dimensiones espaciales. Esta ecuación que vemos acá, que se llaman ecuaciones cuasilineales de segundo orden, engloban varias de las ecuaciones más famosas que nos encontramos típicamente en física. Algunos casos típicos. El caso en que esta función b, que en principio podría ser una función de la posición y el tiempo, y también la función c son iguales a 0, nos dejan con una ecuación que solo tiene a y la segunda derivada espacial de la función que estamos tratando de resolver, que es nuestra función u, que en principio es una función de la posición y el tiempo. Y esto igual a alguna función que podría depender de todas estas cosas que están acá. El ejemplo clásico sería la ecuación de 2u a de x2 igual a una cierta constante por du a de t. Esta que está acá es la ecuación de difusión. Y es un ejemplo de lo que llamaríamos una ecuación parabólica. Un poco más en general, estas ecuaciones parabólicas son ecuaciones en las que las funciones b cuadrado menos 4a por c cumplen con esta condición de ser igual a 0. Es decir, esta función que está acá, en combinación con esta función y esta función, dan constante igual a 0. Y en este caso, como b y c son 0, se cumple esta igualdad. Otro ejemplo que también cumple con ser una ecuación cuasilineal de segundo orden es el caso en el cual b es igual a 0 y a por c son menores que 0. En este caso, entonces, la parte que tiene b no va en la ecuación. Y entonces tenemos una ecuación que tiene una función a multiplicando la segunda derivada espacial. Y tenemos una función c multiplicando la segunda derivada temporal. El caso típico en este caso sería la ecuación de 2u a de x2 igual a c cuadrado por de 2u a de t2, que es la ecuación de onda, donde este c cuadrado debiese ser una constante, es distinto del c que estábamos hablando antes, es mayor que 0 y corresponde a la velocidad de propagación de la onda. En este caso, esta función es un ejemplo de una familia de ecuaciones que llamaríamos la familia de ecuaciones hiperbólicas, que más en general cumplen con la condición de que b cuadrado menos 4a por c, de nuevo, b, a y c son funciones, son mayores que 0. Un tercer ejemplo, que sería el ejemplo que nos falta en el caso en el que b cuadrado menos 4a por c es menor que 0, en este caso hablamos de ecuaciones de tipo elíptica. Tenemos ecuaciones como por ejemplo la ecuación de Laplace, que se escribe como el laplaciano de u igual a 0. Entonces en dos dimensiones escribiríamos de 2u a de x2 más de 2u a de y2 igual a 0. Y el otro ejemplo sería la ecuación de Poisson, que en dos dimensiones se podría escribir como de 2u a de x2 más de 2u a de y2 es igual a menos 4pi por un cierto ρ, que es útil en gravitación y en algunos problemas de electromagnetismo. ¿Por qué le damos énfasis a esta clasificación de elíptica, hiperbólica y parabólica? Porque a veces la estrategia a utilizar se puede
optimizar dependiendo de qué tipo de ecuación estamos hablando. Pero a veces el tipo de ecuación no es el mejor argumento para distinguir el tipo de estrategia para resolver la ecuación, sino que a veces las condiciones de borde y condiciones iniciales nos informan mejor sobre cuál es la estrategia a utilizar. Entonces tenemos que también hablar de las condiciones de borde. ¿Qué tipo de condiciones de borde existen? Y para esto vamos a tomar como ejemplo la ecuación de onda en una dimensión. Entonces tenemos la ecuación de 2u a de x2 es igual a c cuadrado por de 2u a de t2. ¿Cuáles son las posibles condiciones de borde? Entonces podríamos dar, por ejemplo, una condición inicial, u para todos los valores de x en el tiempo t igual a 0, cumplen con una cierta función. Esto nos dice cuál es la forma con la cual parte la onda en el tiempo t igual a 0. Pero luego tenemos que dar, para poder resolver la ecuación, dos condiciones más. Tenemos que decir cuánto vale esta cosa en x igual a 0 para todos los instantes. Y podríamos decir que esto, por ejemplo, es una cierta constante. ¿Y cuánto vale la constante en el otro extremo? Entonces este es un ejemplo en el cual estamos hablando de una onda que está fija en los extremos y que se le da una forma inicial al principio. Entonces este tipo de condición de borde es equivalente a los problemas de condiciones iniciales que resolvimos cuando utilizábamos el método, por ejemplo, de Runge-Kutta. Tomemos otro ejemplo. La ecuación de Poisson en dos dimensiones. Esta ecuación sería el laplaciano de una cierta función phi es igual a una cierta función que depende de la posición. Como condiciones de borde, podríamos tener, por ejemplo, decir cuánto vale phi en todo el borde. Y esto sería igual a una cierta función g, llamémosla g1, de x, y, donde esta función g es válida si es que uno lo aplica en los puntos x, y, que pertenecen a esta curva gamma, donde gamma es una curva cerrada. Y en particular en este caso representa el borde del espacio. Pero no es la única posibilidad. Una posibilidad alternativa sería, por ejemplo, decir cuánto vale no la función, sino que su derivada en la dirección normal a lo largo de una curva cerrada gamma. Esta cosa se define como el vector unitario normal punto el gradiente de la función evaluado en la curva cerrada que representa el borde. Entonces en este caso esto es otra cierta función g2 que se cumple en x, y siempre y cuando x, y pertenezca a la curva cerrada. Esto entonces es la derivada normal. Y resulta que en estos casos no hay solución única, pero todas las soluciones son básicamente escaladas por una cierta constante. Entonces se puede resolver para obtener una familia de ecuaciones. A propósito, esta condición de borde en la que se entrega una derivada se llaman condiciones de borde de tipo Neumann. Entonces, dependiendo del tipo de ecuación y del tipo de condición de borde, vamos a tener distintas estrategias para resolver estas ecuaciones. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es cubrir algunos de los casos más típicos.